Hola jóvenes, buenas noches con cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien. Para el día de hoy vamos a abordar la última técnica de integración, la cual se titula integrales por fracciones parciales. Eh, Voy a explicar en este momento lo que tiene que ver la teoría y posteriormente subiré asimismo diferentes ejercicios para que podamos practicar. Bueno, ¿qué debemos saber de fracciones parciales? Primero, debemos identificar a qué tipo de fracciones eh, nos- se nos presentan en un ejercicio. Por ahí vamos a comenzar. Una fracción, nosotros sabemos que podría ser un medio, puede ser 5/6, ya. Estas son fracciones. Pero hablemos un poquito más de lo que tiene que ser funciones. Si yo tengo una función f de x, esta va a ser una función racional, esta es una función p de x sobre q de x. En muchos textos se lo representa de esta manera, ¿ya? En varios textos. Esto representa una función racional o una fracción, ¿ok? Voy a poner aquí función racional o una fracción. Esto es lo que representa lo que acabo de escribir. ¿Y qué significa P de X y Q de X? Ya, para algunos ya debe ser notorio, pero no está de más explicarlo. P de X, acá tenemos Q de X. Ya. ¿Qué representa P de X? Es el numerador. Y Q de X vendría a ser el denominador. Ya. Pero no solo basta con eso. Recordemos que en este tipo de integrales, ya, en el numerador y en el denominador de una función racional van a tener ciertas características. Nos vamos a topar con polinomios. Y muchos de ustedes dirán, ok, pero ¿qué es un polinomio? Ya, la forma de un polinomio es la siguiente, ya sea p de x o q de x, estos van a tener la siguiente forma. A sub n, voy a poner aquí, a sub n por x elevado a la n, por x elevado a la n, más a sub, a sub n menos uno por x elevado a la n menos uno, más a sub uno por x, a sub uno por x, más a sub cero. Esta es la forma que puede tener un polinomio. Y a lo mejor a algunos no se les hará muy familiar, pero ustedes han trabajado con polinomios en toda su vida secundaria, o si están en universidad, lo han trabajado. Por ejemplo, si yo pongo un x a la 5 más x a la 4 más 3x al cubo más 6x al cuadrado más 7x más 9, esto es un polinomio. Esto es un polinomio. O si yo digo x al cubo más 2x al cuadrado más 13x más 8, eso también es un polinomio. Ahora, ¿qué características puede presentar cada uno de esos polinomios? Es su grado, su exponente, el máximo exponente que éste puede poseer. Y aquí entra lo importante o la clave de fracciones parciales. Y nosotros debemos identificar qué tipo de fracción es.
En fracciones parciales existen, existen dos tipos de fracciones. Ya, esto como punto de partida. ¿Y cuáles van a ser? ¿Ya? La primera, tenemos a la fracción propia, y la segunda se la conoce como fracción impropia. Vamos a poner aquí, fracción impropia. Créanme que estas cositas son claves y ya me va a dar la razón en videos posteriores para resolver ejercicios. Esto es clave, muy importante. Ya. Fracción propia y fracción impropia. ¿Cuál es la principal diferencia entre la una y la otra? Entre la fracción propia e impropia. Es el máximo grado que posee tanto el numerador y el denominador. Nosotros vamos a llamar fracción propia cuando el grado, ya, de P sea menor que el grado de Q. Y vamos a llamar fracción impropia cuando el grado de P sea mayor o igual que el grado de Q. GR sub P, que representa el máximo grado del numerador, que está aquí. Y GR de Q representa el grado máximo del denominador. ¿Ya? A lo mejor ahorita no lo ven en primera instancia, pero voy a poner un ejemplo. Mire, supongamos que yo tengo la siguiente función. ¿Ya? Vamos a suponer que yo tengo f de x igual, se me ocurre, eh, 2x al cuadrado más 5x más 6. Y en el denominador yo poseo eh, 3x al cubo más 2x más 8. Ya, debemos preguntarnos, ¿esto es una fracción propia o una fracción impropia? Basémonos en la teoría. Ya. Para yo saber si es una fracción propia o impropia, yo debo revisar o chequear cuál es el grado máximo del numerador y el denominador. Ok, ¿cuál es el grado máximo? Por grado máximo me refiero a exponente. Yo sé que el mayor exponente de aquí, del numerador, es el 2. Es el 2. Y el máximo exponente aquí en el denominador es el 3. Voy a poner aquí el 3. Entonces, ¿quién es mayor? ¿2 o 3? Evidentemente, ya 3 es mayor que 2. O podemos representarlo como 2 menor que 3. Voy a usar el... Aquí podemos concluir que 2 es menor que 3, ¿no? Eso quiere decir que el grado máximo del numerador es menor que el grado máximo del denominador y se está cumpliendo esta condición, la condición que tenemos acá. Así que esto es una fracción propia. Es una fracción propia. ¿Se dan cuenta? Ya. ¿Qué pasa si yo tengo la siguiente función? F de x es igual, está bien, se me ocurre, eh, 5x al cubo más 6x al cuadrado
más 8x más 3 sobre ya x al cuadrado más 10. ¿Ok? ¿Cuál es el máximo grado del numerador? Grado máximo. Es el 3, ¿no? El grado máximo del denominador es el 2. 3 y 2. Es decir, que aquí ocurre lo contrario, que 3 es mayor que 2. 3 es mayor que 2. ¿A qué clase de fracción nos estamos topando? ¿A una fracción? Eso, a una fracción impropia. Pero ¿qué pasa si yo hago un ligero cambio? Mira, yo digo que esto va a ser x al cubo, ¿ya? Un ejemplo, esto va a ser x al cubo. ¿Dejaría de ser fracción impropia? Yo sé que el máximo grado del numerador es 3, al igual que acá. Es decir, que 3 es igual a 3. ¿Dejaría de ser impropia? No, sigue siendo impropia. Mire la condición. El grado del numerador debe ser mayor o igual que el grado del denominador. Sigue siendo impropia, ¿sí? Con estos ejemplos, considero que ha quedado más que claro cuando una fracción es propia y cuando una fracción es impropia. Ahora, en tema de integrales, en su resolución, para la resolución, cada uno va a tener su método. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando la fracción es propia? La metodología que vamos a utilizar es, a mí lo comprendo de esta manera, separar el polinomio en factores, ¿ya? Esto es lo que vamos a, esto es la metodología con la que vamos a trabajar. Cuando una fracción sea propia, el polinomio lo vamos a separar en factores. Ahora, cuando la fracción sea impropia, el polinomio, ¿qué vamos a hacer con el polinomio? Hacer una división. Hacer una división entre polinomios. Eso es lo que vamos a realizar. Hacer una división entre polinomios. ¿Ok? Cuando la fracción sea propia, vamos a separar el polinomio en factores. Cuando la fracción sea impropia, vamos a hacer una división entre polinomios. Algo importante a destacar es que en la fracción propia van a existir tres tipos de factores. ¿A qué me refiero con esto? Ya, va a haber como quien dice tres casos. Ya van a haber tres casos. Voy a poner con otro colorcito, color verde. Ok, 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 ok. Estoy tratando de hacerlo lo más organizado posible. Ya. Entonces, si yo me topo con una fracción propia, ¿qué voy a hacer? Separar el polinomio en factores. Ya. Esos factores van a existir tres casos. El caso número uno, ya, caso uno, se le conoce como factores repetidos. El caso 2, bueno, sería
factores repetidos o factores lineales, o sí, factores repetidos. Déjenlo como factores repetidos. El caso 2 tenemos factores lineales diferentes. Y está. Y el caso número 3 tenemos factores irreducibles. Factores irreducibles. Un ejemplo de factor repetido. Si yo tuviera un x más 1 elevado al cuadrado. Eso es un factor repetido. Dese cuenta que el x más 1 se está repitiendo dos veces por el cuadrado que está presente. O si yo tuviera también un x más, ¿ya? Otro ejemplo podría ser si yo tuviera x más 5 ya elevado a qué? Al cubo. También es otro ejemplo. Factores lineales distintos. Si yo tuviera, por ejemplo, un x más 3 por un x menos 2, esos son factores, un producto entre dos factores distintos. O si yo tuviera un x más 8 por un x menos 5, esos también son factores lineales distintos. Ojo, no es obligatorio que aquí tenga que ir más menos. También puede ir menos menos o más más, ¿ya? Factores irreducibles, ¿ya? Creo yo que estos son un poquito más difíciles de resolver. Pero un factor irreducible es, por ejemplo, esto. Si yo tuviera un x al cuadrado más 1, ¿ya? Porque eso ya no lo puedo reducir. O sea, ya no puedo expresarlo de alguna otra forma, ya sea con productos notables o casos de factorización. Yo ya no puedo hacer más allá. O sea, y si lo intento, yo me toparía con números complejos. Y nosotros en toda esta lista de reproducción hemos trabajado con números reales. ¿Ya? Sería de este tipo, o si no, que yo tuviera un x al cuadrado más 3 de esta forma. ¿Ya? Esos son factores irreducibles. Ahí estoy colocando algunos ejemplos. Ahora, ¿qué requisitos yo necesito para resolver este tipo de integrales? Saber factorizar, productos notables y división entre polinomios. De igual manera, en los videos yo voy a estar explicando paso a paso cómo desarrollar cada ejercicio. ¿Ya? Cómo desarrollar cada ejercicio. Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Esta es la teoría y considero lo más relevante, ¿ya? Lo más relevante en cuanto a fracciones parciales. Bueno, y con respecto, bueno, aquí me he saltado un poquito en lo que es fracción impropia, ¿ya? Es con la división entre polinomios. Cuando nosotros hacemos una división entre polinomios, ¿ya? Voy a colocar f de x igual a p de x sobre q de x, que esa es la función racional o una fracción, ¿ya? Una división entre polinomios me va a quedar lo siguiente. Si yo realizo la división entre p de x y q de x, entonces yo obtendré lo siguiente. Un s de x más r de x sobre q de x. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa cada cosita? Ya. Eh, r de x
Voy a poner aquí Q de X. Ya, empecemos con Q de X. Simboliza el divisor. Ya, R de X es el residuo. Residuo. Y S de X es el cociente. Es decir, que cuando yo hago una división entre polinomios, yo obtengo la suma de un polinomio con una fracción. Y va a ser estructurado de esta manera. El cociente más el residuo sobre el divisor. Voy a colocar un ejemplo. Mire, supongamos que yo quiero hacer una división entre x al cubo más x sobre x menos uno. Ya, un ejemplo. Voy a poner aquí con rojo. Yo quiero hacer esta división entre polinomios. Primero, ¿qué fracción es? ¿Es una fracción propia o impropia? Ya, miremos el grado del máximo del numerador. Es 3, ¿verdad? Y el grado máximo del denominador es uno, porque aquí se sobreentiende que x está elevado a la uno. Entonces 3 es mayor que uno. El numerador, ¿ya? Es mayor que el denominador. Es decir, que eso es una fracción impropia. ¿Qué voy a hacer? División entre polinomios. Es decir, voy a poner x al cubo más x. Eh, Algo que me gustaría aclarar es que yo suelo hacer las divisiones así. Si usted tiene otra manera, bienvenido sea, pero es mi manera de trabajar. X menos uno, ¿ya? Yo voy a hacer la división entre polinomios. Ahora recordemos un poquito de la álgebra de Baldor para hacer divisiones, ¿ya? Yo debo pensar en una expresión o en un factor que al multiplicar con x me dé x al cubo. Sería x al cuadrado, ¿verdad? Porque si yo multiplico x al cuadrado por x, va a ser igual a x al cubo, ¿sí o no? Sería x al cuadrado por x, x al cubo. Pero en este lado yo lo voy a poner negativo. Va a ser negativo, menos x al cubo. Ahora, x al cuadrado por menos uno sería menos x al cuadrado. Y acá lo voy a poner como positivo. Lo voy a poner con el signo opuesto, más x al cuadrado. Y hago la respectiva suma. X al cubo menos x al cubo sería cero. X al cuadrado más x al cuadrado sería igual a x al cuadrado más x. Entonces obtengo la siguiente expresión. De allí, asimismo, pienso en otro factor que multiplicado con x pueda restar con x al cuadrado. Sería más x. X por x sería x al cuadrado, pero acá va con signo opuesto. X por uno por menos uno sería menos x. Y acá más x. Tenemos de nuevo esta expresión. Y lo que tenemos que hacer es sumar. X al cuadrado menos x al cuadrado, cero. X más x sería 2x. Pensemos en otro factor o expresión que multiplicado con x pueda restarle a 2x. Sería más 2, porque 2 por x me da 2x. Pasa acá con signo contrario, menos 2x. 2 por menos uno sería menos 2. Pasa acá como más 2.
¿ya? 2x menos 2x es 0 y baja el 2. Es decir, prácticamente nos queda 2. Y nosotros, como sabemos las partes de una división, ¿ya? Yo sé que esto es el residuo, el 2 es el residuo. X al cuadrado más, ¿ya? X menos 1 es el divisor, ¿ok? X menos 1 es el divisor. Y el cociente sería X al cuadrado más X más 2. Así que en lugar de yo escribir X al cubo más X menos 1, yo puedo escribir la siguiente, o voy a ponerla así. Yo puedo decir que X al cubo más X sobre X menos 1 es lo mismo que yo diga cociente, ¿ya? ¿Y cuál es el cociente? X al cuadrado más X más 2 más residuo sobre divisor, 2 sobre X menos 1. Y va a darse cuenta que si usted realiza esta operación, tiene que hacer lo mismo que está acá. ¿Y cómo yo sé que la división está correcta? Pues una de las condiciones que tiene que cumplir, ¿ya? Es que al momento de hacer la división entre polinomios, aquí se genere una fracción propia. Porque si se da cuenta, el máximo exponente del numerador aquí es 0. Y me dirán, ¿cómo sabe que es 0? Porque aquí yo puedo poner tranquilamente un x a la 0. Y yo sé que x a la 0 es 1. 2 por 1 es 2. Así que aquí hay un x a la 0 implícitamente. Y aquí el máximo exponente es 1. Y 0 es menor que 1. En pocas palabras, para yo saber que la fracción impropia, pero la división entre polinomios está correcta, es porque me ha quedado una fracción impropia al final. Es decir, cuando el grado del numerador es menor que el grado del denominador. ¿Ok? Eso ha sido todo por la clase del día de hoy. Espero que les haya quedado claro. Ahora procederemos a subir ejercicios para así seguir reforzando la teoría aprendida. Muchas gracias por su atención.